Hola a todos, hoy realizaremos un despliegue completo de UDS Enterprise, pasando por la instalación y configuración de todos sus componentes. Y una vez tengamos el entorno activo, realizaremos la publicación de dos servicios de escritorio virtual, uno con Windows 10 y otro con Ubuntu 18. En esta ocasión utilizaremos una plataforma de virtualización de VMware. La primera tarea que realizaremos será la importación de los diferentes componentes de UDS Enterprise. Estos componentes se sirven en formato Virtual Appliance. En concreto, para la plataforma VMware vSphere utilizaremos los facilitados por Virtual Cable en formato OVA. El primer componente que importaremos será la base de datos. En este caso, el MySQL facilitado por UDS Enterprise. Le indicaremos un nombre descriptivo, seleccionaremos el centro de datos y la carpeta donde vamos a ubicarlo. Nos hemos creado una estructura de pools para alojar escritorios virtuales, todos los componentes y las plantillas que utilizaremos para desplegar los escritorios virtuales. En este caso, como es un componente de la infraestructura UDS, lo meteremos en el pool de recursos servers. Seleccionaremos un data store donde alojar estos componentes. Seleccionaremos a qué red virtual se conectará. Y finalizaremos la importación de la base de datos de UDS Enterprise. Continuamos con otro componente que en este caso va a ser el UDS Server. Lo alojaremos en el mismo pool de recursos donde habíamos seleccionado la base de datos. Seleccionaremos el almacenamiento, la red virtual y finalizaremos el proceso de importación. Por último, desplegaremos el componente Tunnel. Este componente lo utilizaremos única y exclusivamente para realizar conexiones desde el exterior y también para poder conectarnos a servicios vía HTML5. Una vez importados los componentes de UDS Enterprise, realizaremos el encendido de las máquinas virtuales, siempre comenzando por la base de datos. Abriremos una consola para configurar los datos IP de la máquina. Realizaremos el primer login con el usuario root y con la contraseña UDS. Procederemos a indicar una IP estática al Virtual Appliance de base de datos. Como se puede comprobar, el Virtual Appliance toma una dirección IP vía DHCP, pero es recomendable utilizar siempre una dirección estática.
indicaremos los datos de nuestra red, salvaremos los cambios y revisaremos también que la configuración de DNS esté correcta. Reiniciaremos la máquina para que coja los nuevos cambios y ya tendremos configurado el Virtual Appliance de base de datos, al cual conectaremos el servidor UDS Server. Como decíamos, el siguiente componente será el servidor UDS Server, al cual le realizaremos también la configuración. Seleccionaremos el idioma del teclado, muy importante para evitar problemas en las passwords de los Virtual Appliance. Indicaremos un número de serie válido. Muy importante indicar que en las versiones de UDS Enterprise utilizaremos una base de datos externa. En las versiones free y de evaluación, la base de datos irá en el propio servidor UDS. Indicaremos los datos de configuración de la máquina, el nombre, indicaremos un dominio, una dirección IP, la máscara de la red, el gateway y un DNS válido. Como comentábamos, al instalar una versión Enterprise nos solicitará los datos de conexión a la base de datos, en este caso el MySQL que acabamos de configurar. Utilizaremos el usuario, el password y la instancia creada por defecto en el Virtual Appliance de base de datos facilitado por UDS. Y por último, indicaremos un superusuario para poder acceder a la administración la primera vez y una password para este usuario y también para el usuario root del sistema operativo Linux que llevan los Virtual Appliance de UDS. Una vez finalizado, repasaremos todas las opciones configuradas anteriormente y finalizaremos la configuración del Virtual Appliance. Finalizada la configuración, el sistema se reiniciará automáticamente. Procedemos a configurar el último componente de la suite de UDS, el servidor túnel. Seleccionaremos el idioma del teclado, indicaremos los datos necesarios para configurar el Virtual Appliance,
Indicaremos la dirección IP o nombre del servidor broker que hemos configurado anteriormente. Y por último, indicaremos la password del usuario root del sistema operativo Linux. Finalizamos el asistente y automáticamente se reiniciará el Virtual Appliance de UDS Enterprise. Una vez realizadas estas tareas, ya estaremos en disposición de acceder a la administración de UDS para configurar toda la parte de los servicios que vamos a publicar. Para ello, abrimos una nueva pestaña en el navegador y nos conectamos a la dirección IP del servidor broker. Utilizaremos el superusuario creado el cual nos permitirá acceder al panel de administración. La primera tarea que debemos realizar es dar de alta el proveedor de servicios. En nuestro caso, como estamos utilizando una plataforma VMware, seleccionaremos VMware vCenter. Indicamos un nombre descriptivo. Indicamos la dirección IP o nombre de nuestro servidor vCenter, un usuario con permisos de administración sobre dicha plataforma y realizaremos un test de conexión para verificar que todos los datos son correctos. Una vez nos ha dado el test positivo, salvaremos el proveedor de servicios. La siguiente tarea que debemos realizar será la de crear un sistema de autenticación, es decir, cómo validaremos a nuestros usuarios en la plataforma. En este caso, utilizaremos una base de datos interna que se almacenará en el servidor MySQL. Indicaremos un nombre y una etiqueta o nombre corto, por si tenemos varios sistemas de autenticación, poder hacer un acceso directo a este sistema de autenticación. La siguiente tarea que realizaremos en el autenticador será la de crear grupos de usuarios y usuarios asignados a esos grupos. En este ejemplo nos crearemos un grupo que se llame admins y un usuario que le daremos permisos de administración sobre el entorno UDS y que asignaremos al grupo creado anteriormente. Indicaremos una password para este usuario y ya tendremos este componente configurado. El siguiente componente que tenemos que configurar para realizar el despliegue será un OS Manager. Un OS Manager nos va a definir qué tipo de configuración tendrán nuestros escritorios virtuales. En este caso, como hemos dicho, vamos a crearnos un OS Manager para un sistema operativo Windows y otro OS Manager para un sistema operativo Linux. Utilizaremos Windows Basic, ya que nuestros escritorios virtuales no van a formar parte de un dominio Active Directory. Y seleccionaremos la política que van a tener los escritorios virtuales, si van a ser escritorios virtuales persistentes o no persistentes. En este caso utilizaremos escritorios virtuales no persistentes. Y un tiempo de inactividad máximo, indicado en segundos. En este caso indicaremos 360 segundos, que equivale a una hora de inactividad. Pasado ese tiempo de inactividad, UDS cerrará la sesión del usuario y eliminará el servicio. Lo mismo haremos con el OS Manager para máquinas de tipo Linux.
El siguiente componente que tendremos que configurar será la parte de conectividad. En él indicaremos cuáles serán los protocolos de conexión que utilizaremos para conectarnos a los escritorios virtuales. En este ejemplo utilizaremos el protocolo RDP para conectarnos tanto a los escritorios Windows como a los escritorios Linux, y también daremos de alta un tipo de conexión HTML5. Indicaremos credenciales, que en nuestro caso utilizaremos un usuario local existente en la máquina virtual. Habilitaremos todos los parámetros que nos ofrece el protocolo RDP. Marcaremos todas las opciones de visualización, puesto que nos vamos a conectar en una LAN. Y finalizaremos. Y lo mismo haremos para la máquina virtual, para conectarnos a las máquinas virtuales Linux. Indicaremos un usuario local existente en los escritorios virtuales Linux. Activaremos los parámetros que nos interesen, en este caso la redirección de USBs, el copiar y pegar, el sonido, parámetros de visualización y finalizamos. Como hemos comentado, también vamos a dar de alta un tipo de conexión vía HTML5, que en este caso, como comentamos antes, nos lo ofrece el componente Tunnel. Indicaremos la dirección IP del servidor Tunnel configurado anteriormente en el formato que vemos en pantalla y utilizando el puerto 10443. Indicaremos credenciales locales y habilitaremos los parámetros que nos interesen. Utilizaremos el tipo de seguridad, en este caso ENI, para que sea el propio servidor el que la habilite. Por último, configuramos el conector para HTML5 para los escritorios Linux. Como en el caso anterior, indicaremos la dirección IP y el puerto del servidor Tunnel, las credenciales de un usuario local existente y en seguridad habilitaremos diferentes opciones que nos permite este protocolo. Y en seguridad, como en el caso anterior, utilizaremos ENI. Una vez tengamos todos los protocolos dados de alta, lo que necesitaremos es crear nuestra máquina virtual base. En este caso, yo ya tengo dos plantillas de sistema operativo, una de Windows 10 y otra de Ubuntu 18, preparadas para hacer el despliegue de escritorios virtuales basadas en estas plantillas. Antes de realizar este despliegue, tendremos que configurar estos servicios e instalar el componente UDS Actor, ¿vale? Que será el agente encargado de la comunicación entre los escritorios virtuales y el broker UDS. Nos conectamos a la plantilla Windows 10. Y como hemos dicho, vamos a realizar la instalación del componente UDS Agent.
Para su descarga nos conectaremos al portal de UDS. Utilizando un usuario administrador, podemos utilizar el superusuario. Y en el menú del usuario nos iremos al apartado Downloads y seleccionaremos el actor para el sistema operativo que estamos utilizando, en este caso para máquinas Windows. Lo ejecutamos y procedemos a su instalación. Una vez instalado, tendremos que configurar los datos del componente UDS Server o Broker y también necesitaremos indicar el Master Key, un código de seguridad, que lo podremos encontrar en la administración de UDS en el apartado Tools, Configuración, Security. Lo copiaremos y realizaremos un test de conexión. Podremos habilitar la comunicación de tipo SSL y una vez tengamos un resultado satisfactorio en el test, habremos finalizado con la instalación del componente UDS Agent. Por último, tendremos que verificar que el protocolo RDP, el escritorio remoto, está habilitado en nuestra plantilla. Aplicamos los cambios y procederemos al apagado de la máquina virtual plantilla Windows 10. Ahora nos conectamos a la plantilla de Ubuntu 18 con el gestor de ventanas XFCE. Nos validamos dentro de la máquina y en este caso ya tenemos instalado en esta plantilla tanto el componente UDS Agent como el protocolo de conexión XRDP. Lo único que necesitaremos realizar es modificar los datos de configuración del UDS Actor. Como en el caso anterior, necesitamos indicar el Master Key, con lo cual nos conectamos a la administración de UDS. Nos validamos con un usuario con permisos de administración. Accederíamos al panel de control, herramientas, configuración, apartado Security y Master Key. Lo copiamos, lo pegamos en la configuración del actor y realizamos un test para ver si hay comunicación. Una vez realizado esta tarea, ya podemos apagar nuestra máquina virtual Linux. Como ya tenemos configurado nuestras máquinas plantilla que utilizaremos para desplegar escritorios virtuales, accederemos al proveedor de servicio creado anteriormente, Vicente, lo seleccionaremos y en la pantalla que nos aparece debajo pulsaremos sobre servicios y crearemos un servicio basado en Linked Clones.
Vamos a crear primero el del Windows 10. Seleccionaremos un centro de datos, un pool de recursos donde se crearán los escritorios virtuales. Seleccionaremos el almacenamiento donde se crearán las publicaciones. Y en el apartado Machine indicaremos cuál será nuestra máquina plantilla. De las dos que teníamos, en este caso será Windows 10. Indicaremos qué cantidad de memoria tendrán los escritorios virtuales autogenerados, a qué red se conectarán y los datastores que utilizarán para crear los escritorios virtuales, los linked clones. Daremos un array de nombre y una longitud. En este caso utilizaremos 2 dígitos, los cuales nos permitirán desplegar 99 máquinas. Realizamos la misma tarea para nuestro servicio Linux, en concreto el Ubuntu 18. Seleccionaremos el pool de recursos donde están nuestras plantillas. En este caso seleccionaremos Ubuntu 18. La RAM, la red virtual a la que se conectarán, los almacenamientos donde se crearán los escritorios virtuales y el nombre DNS de las máquinas. En este caso, Ubuntu y con 2 dígitos. Una vez hemos creado nuestro servicio y el resto de los componentes, ya podemos realizar un despliegue. Damos a nuevo, indicamos el nombre. Este nombre será el que le aparecerá al usuario a la hora de realizar la conexión. Seleccionamos el servicio base dado de alta anteriormente, en este caso de nuestro proveedor vCenter y la máquina template Windows 10, el OS Manager Windows. Indicaremos unos valores de caché, cuántos servicios habrá inicialmente y cuántos servicios se van a mantener siempre el caché. Indicamos también el número máximo de servicios a desplegar. Y salvamos. Automáticamente el sistema ya se pone a crear la primera publicación. Si nos vamos al Virtual Center, veréis que la primera tarea que se realiza es la clonación de nuestra template y la creación de la primera publicación. Una vez termine de crear esta publicación, se crearán los escritorios virtuales indicados en el apartado caché del servicio. Procedemos ahora a dar de alta el servicio Ubuntu. En este caso seleccionamos el proveedor vCenter con la template Ubuntu 18, el OS Manager Linux y en la pestaña de las cachés seleccionamos los servicios que va a haber inicialmente y cuántos servicios vamos a mantener siempre en el caché. Y como en el caso anterior, los servicios máximos. Pulsamos sobre Save para que empiece, igual que en el servicio de Windows, para que empiece la clonación. Como veis, se están creando en paralelo las publicaciones de los servicios Windows y Ubuntu 18. Esperamos a que se cree estas publicaciones y veremos cómo se van creando los nuevos servicios. Una vez finalizada la publicación, UDS comenzará a crear los escritorios virtuales que le hemos indicado en la definición del pool de servicios. El sistema comenzará a crear los escritorios virtuales, a arrancarlos y a configurarlos. Si nos vamos a la administración de UDS, podremos seleccionar
ambos servicios y veremos que en publicaciones ya tenemos una publicación en un estado válido. Y en la pestaña Caché veremos cómo se están creando los nuevos servicios. En este punto los escritorios virtuales están arrancando, están configurando su nuevo nombre DNS y están aplicando todas las configuraciones que le hemos indicado en el OS Manager. En cuanto tengamos un estado válido, ya será posible conectarnos a dicho servicio. Antes de esto, tendremos que definir en cada uno de ellos quién va a poder acceder, la parte de grupos que hemos configurado anteriormente en el apartado de autenticadores, que en este caso seleccionaremos el autenticador interno y el grupo creado admins. ¿Y cómo nos vamos a conectar a este servicio? La parte de transportes. Como hemos creado anteriormente, utilizaremos HTML5 para Windows y RDP para Windows. Y en el caso del servicio de Ubuntu realizaremos las mismas tareas. Revisaremos en la pestaña Caché el estado de nuestros escritorios virtuales generados, que como vemos ya está en un estado válido, con los dos servicios que habíamos indicado en la definición del Service Pool. Y si nos vamos al Service Pool de Windows, en la pestaña Caché veremos que también tenemos los dos escritorios disponibles. Si nos vamos a la vista del vCenter, vemos que ya tenemos aquí las dos máquinas Ubuntu y las dos máquinas Windows listas para realizar la conexión. Ahora lo que realizaremos será la conexión contra estos servicios. Para ello nos saldremos del panel de control y realizaremos login con un usuario dado de alta en el grupo admins, que serán los que tengan permisos para ver estos servicios. Como podéis ver, ya nos aparece el servicio de Ubuntu 18 y el servicio de Windows 10, y en ambos nos aparece una rueda porque tenemos dos tipos de conexiones. En este caso comenzaremos a conectarnos al Ubuntu 18 por RDP. Y automáticamente nos conectaremos al escritorio virtual Linux. Si cerramos sesión, como hemos indicado que es un escritorio virtual no persistente, podremos observar que UDS automáticamente elimina el servicio y cuando nos volvemos a conectar nos conectaremos a una nueva máquina. Que como hemos indicado que haya dos máquinas de caché, automáticamente UDS va a crear una nueva máquina, en este caso Ubuntu 02. Y en el Virtual Center podremos ver como la máquina Ubuntu 00 a la que estábamos conectados ya está eliminada. Ahora nos conectaremos al servicio Windows vía RDP. Se inicia sesión con las credenciales indicadas en el transporte. Y ahí ya tendremos conexión a nuestro escritorio virtual vía RDP. Cerramos el servicio. Ahora realizaremos la conexión a través del protocolo HTML5. Primero a máquinas Linux. Lo cual nos permitirá abrir nuestro escritorio virtual dentro del navegador. Y nos conectaremos también al servicio Windows 10 vía HTML5. Como en el caso anterior, abriremos el sistema operativo, el escritorio virtual en nuestro navegador. En todo momento podremos acceder a la administración con un usuario administrador y controlar las sesiones en el apartado Servicios asignados que tienen nuestros usuarios activos.
con un log de seguimiento donde podremos ver cuándo nuestro usuario ha iniciado sesión en el servicio. Y si es necesario, podremos eliminar manualmente esta asignación.